la vida cristiana normal, que es una vida sobrenatural. ¿Será que estamos viviendo esa vida cristiana normal? ¿O será que estamos viviendo muy por debajo de todo ese potencial que tenemos en Jesucristo? Y ese es el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es es de alguna manera pasar de vivir una vida mediocre espiritualmente, una vida de derrota, una vida sin alegría, de frustraciones, una vida de lucha constantes, a vivir realmente esa libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Así que yo quiero animarte a que tú puedas poner tu comentario, a que tú puedas compartir, ¿por qué no?, con alguien que tú crees que está luchando como cristiano con cierta clase de vida, con cierta atadura, con cierta, digamos, obstáculos, piedras en el camino que siempre están allí, pero que no puede salir adelante, no puede experimentar esa victoria, y muchas veces eso deriva en frustración como cristianos, eso deriva en un sentimiento de culpa, porque ves que por más que tú te esfuerzas, por más que tú quieres agradar a Dios, encuentras un poder que te arrastra a hacer lo contrario, ¿no? Entonces, si tú has experimentado ese tránsito, en este proceso del caminar en el Señor, quédate, yo te animo a que tú tengas en tu corazón una expectativa, y que, ¿por qué no?, nos podamos unir en espíritu, en oración, para rogarle a Dios que este espacio, que estoy seguro que no es por casualidad, alguien lo necesita, probablemente seas tú, alguien lo necesita escuchar, alguien lo necesita recordar, ¿sí? Que tú en esta hora puedas elevar una oración al Señor, y puedas decirle: Señor, aquí está mi vida, tú conoces todos mis caminos, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi levantar, mi acostar, tú conoces mis caminos. Padre, delante de ti estoy como un libro abierto, no puedo yo esconder nada de ti, ¿sí? Así como con estas palabras, o en tus palabras, puedes decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame en esta hora, te ruego, Dios, ilumines mi entendimiento para poder tomar mano, echar mano de lo que tú ya me has dado en Jesucristo. Simplemente porque tú estás en Cristo, tienes todos los recursos que la Biblia dice que tienes, ¿sí? La Biblia enseña de que Dios ha hecho una obra, ha empezado a hacer una obra en ti y en mí, y que no somos una obra terminada, porque la Biblia enseña de que Dios irá perfeccionando esa obra que empezó, ¿sí? Y una noticia te doy y te recuerdo esto, que esa obra va a seguir mientras nosotros estamos todavía en esta dimensión, en esta tierra, mientras nosotros estamos en esta vida, siempre vamos a ir perfeccionándonos, siempre vamos a ir creciendo, siempre vamos a ir avanzando, ¿sí? Y siempre vamos a ir creciendo a esa imagen, a ese ideal, a ese paradigma que el Dios revela en su Biblia, que es asemejarnos a Cristo. ¿Crees que es posible que en esta tierra nosotros, como seres humanos, como personas de carne y hueso, sujetos a las leyes de la física, tú crees que sea posible vivir en victoria sobre el pecado, en victoria sobre nuestras circunstancias, en victoria como cristiano? ¿Será que estamos experimentando esa victoria real en nuestras vidas, en nuestras relaciones? Yo me temo que no. Yo me temo que no estamos, digamos, disfrutando esa real libertad que Cristo nos dio. Te recuerdo algo.
Cuando Jesús estuvo en la cruz, en el Calvario, Él manifestó y proclamó una verdad universal, una verdad que trajo un cambio, trajo un punto de quiebre, de un antes y un después. Y él, antes de experimentar y de, digamos, encomendarse ya, antes de morir, él exclamó: Tetelestai, consumado es decir, la obra ha sido completa. La obra ha sido completa una vez y por toda la eternidad. Consumado es. Ese consumado es implica todo lo que nosotros necesitábamos, todo lo que la justicia de Dios demandaba para que tú y yo tuviésemos acceso a esa comunión perfecta con la cual Dios nos llamó y Dios nos creó desde el inicio. ¿Sí? Cuando el Señor Dios, vemos en la Biblia, en las Escrituras, puso al ser humano en la tierra, no lo puso para que viva como el ser humano vive, en guerras, en miserias, en pobreza, en enfermedad. No lo puso para que el ser humano viviera en tinieblas, no lo puso para que el ser humano viviera en esclavitud, sino lo puso como un ser humano libre de tener comunión con Él, para que sea un hombre de luz, un hombre, una mujer que puedan acercarse libremente y tener comunión con Él. Lamentablemente vemos la historia, que el ser humano se apartó de ese propósito original, pero la buena noticia es que ese propósito de Dios para con el hombre, la Biblia lo enseña, no ha sido solo un propósito original, sino es un propósito eterno. Simplemente por la caída del hombre, este propósito de alguna manera se obstruyó, de alguna manera hubo un paréntesis ahí en donde el ser humano, dice la Biblia, se apartó de Dios, el ser humano decidió hacer su propia voluntad. Pero eso es lo maravilloso, ¿no? La buena noticia siempre es que como Dios puso al inicio a un hombre y por medio de él heredamos una naturaleza, heredamos el pecado, también Dios puso a otro hombre en una parte de la historia, y ese segundo hombre de Dios, Jesucristo, el único, es aquel que dijo: consumado es aquel que dijo: he pagado el precio una vez y por toda la eternidad. Mi sacrificio es suficiente, mi sacrificio es perfecto, y eso es lo que revela la Biblia. Ahora, la Biblia nos enseña que cuando nosotros aceptamos esa verdad, pasamos de una condición humana, espiritual, de muerte, de tinieblas, pasamos a una creación nueva, a un reino de luz, a un reino en donde Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dirige, a través de su palabra revelada, nos enseña. ¿Sí? Ahora en Cristo Jesús es posible vivir esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Es posible vivir una libertad real y no solamente vivir una religión. Y eso es lo que yo quiero de alguna manera transmitirte a través de esta plataforma del TikTok. Cómo vivir la verdadera libertad en Cristo Jesús. Cómo vivir. Y para esto nosotros tenemos que tener claro, en primer lugar, por qué tenemos que vivir en libertad, por qué es necesario entender cómo operó Dios para que nosotros podamos vivir en libertad y no seguir como esclavos del pecado, no seguir como muñecos del enemigo que hace con nosotros muchas veces, con los que decimos ser creyentes, que podemos ser creyentes, pero muchas veces no hemos entendido
esas bendiciones que tenemos en Cristo, no hemos entendido esas realidades espirituales, ¿sí? Y en esta ocasión yo quiero leer contigo algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Algunos pasajes de la Biblia que nos van a mostrar y nos van a dar luz acerca de cómo funciona y cómo operó Dios en su obra terminada, en su obra majestuosa, en su obra de libertad, de liberación del ser humano para volverlo nuevamente a Él, ¿sí? La intención, quiero que quede claro, de este espacio, de este canal, no es crear espacios de discusiones teológicas, no es crear espacio de debates. Hay muchos ya espacios que se dedican a ello. Lo que yo quiero específicamente a través de esta plataforma es compartir realidades de esa nueva creación que la Biblia nos enseña, ¿no? Realidades espirituales en Cristo, acerca de nuestra identidad, acerca de lo que hemos heredado en Él, acerca de las verdades que la Biblia nos enseña que están allí. La Biblia nos enseña que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí? Y es clave esa frase, digo yo, es clave entender qué significa realmente estar en Cristo, porque tiene relación al tema. Cómo vivir esa libertad en Cristo, ¿sí? Esa palabra en Cristo es quizás, o esas dos palabritas en Cristo, o su derivado, o en Él, como también vemos en las Escrituras, está en el Nuevo Testamento 130 veces, ¿sí? Y nos muestra que es la clave para que nosotros podamos experimentar esa libertad, ¿sí? Y vamos a ir al libro de Romanos, pasaje súper conocido, un pasaje súper conocido. Acá lo estoy leyendo acá directamente, ¿sí? Acá, o lo voy a leer acá directamente, mejor dicho, lo estoy buscando, Romanos capítulo 6, en donde encontramos lo que Pablo está explicando después de explicar de la justificación, después de explicar del pecado. Pablo acá en el capítulo 6 empieza a mostrarnos de una manera, diría yo, más desafiante, cómo aún viviremos en el pecado, dice, ¿no? En el capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y no saben que todos ustedes, o no saben que todos ustedes hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El propósito, digamos, práctico es que nosotros como hijos de Dios andemos en novedad de vida, en vida nueva, real, experimental, en nuestro día a día, en nuestro peregrinar, vida nueva. El propósito de Dios no es que nosotros ahora nos hayamos cambiado de religión solamente, no es que nosotros ahora tengamos una nueva doctrina teológica, sino andemos en vida nueva, andemos en novedad de vida. Y la Biblia bien claro dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esa palabra nueva criatura, kainekatisis del griego, significa una especie nunca antes creada, nunca antes existida, una especie única, jamás antes vista en la creación. En Cristo Jesús nosotros ahora somos
una nueva especie, una nueva raza, la raza de los hijos de Dios. Y Pablo aquí, después de explicar de la gracia, la ley, la justificación, ahora él dice, mira, tenemos todo esto, por eso no es posible, no es necesario que vivas todavía esclavo del pecado, que todavía vivas arrastrándote, sino que vivas en victoria, en experimentar esa gloria de Dios en ti, que vivas experimentando todos los recursos que Dios te ha concedido en Cristo. Y él empieza a hablar eso, ¿no? Y dice que por tanto hemos sido sepultados con Cristo. Mira, esa palabra en, acá también podemos ver que la clave es estar en Cristo, en Él hemos sido sepultados, con Él hemos sido bautizados en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Una de las cosas maravillosas, una de las cosas más sorprendentes, creo yo, de las verdades más extraordinarias de la Biblia, es que cuando Cristo murió, Dios también nos había colocado en Cristo. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros al estar en Cristo fuimos sepultados. Y cuando Cristo resucitó, nosotros también habíamos resucitado. Y una ilustración muy sencilla, pero que nos enseña a entender esta maravilla es, ahora estoy acordándome de esto, voy a buscar acá, bueno, acá estoy encontrando un papelito, ¿sí? Imagínate que tú, que yo somos este pedazo de cartón o de papel, ¿no? Entonces, yo pongo este pedazo de cartón que representa tu vida, mi vida, la vida del ser humano, lo pongo en la Biblia, en este libro, lo cierro y yo te pregunto a ti, ¿dónde está ese cartón? Tú me podrás decir, está en tus manos porque está en la Biblia, ¿verdad? Pero si yo este libro, esta Biblia, yo lo envuelvo, lo mando al extranjero, lo mando a, no sé, a Venezuela, lo mando a otro país, yo te pregunto, ¿dónde está el cartón? El cartón entonces también está en donde yo lo mandé junto con el libro. ¿Por qué? Porque está dentro del libro. Si yo este libro lo meto en un cubo, una cubeta, un balde, una tina con agua, lo meto, lo zambullo todito, ¿qué pasará con el cartoncito? También se mojará porque está dentro del libro. Todo lo que le pase al libro le pasa al cartoncito que somos nosotros. Lo mismo hizo Dios contigo y conmigo. La Biblia nos enseña de que cuando Cristo murió, Dios nos colocó con Cristo juntamente. Oye, ¿qué estás hablando? ¿Eso es verdad? Sí, es lo que enseña la Biblia. Ahora, eso está precisamente en este pasaje de Romanos. Acá lo vamos a leer. Romanos 6:6 dice esto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Mira lo que dice la Biblia, que Dios nos colocó en Cristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Tú sabías que cuando Cristo murió, tú también moriste ahí? Qué raro, ¿no? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo es posible esto? Si yo soy de este siglo, me podrás decir, Cristo murió hace 2000 años atrás o más de 2000 años y yo he nacido en este siglo, en el siglo pasado.
¿Cómo es posible esto? Realmente tampoco yo entiendo mucho esto. Lo que sí sé es que Dios en su sabiduría, Dios colocó tu naturaleza, mi naturaleza, la naturaleza de Adán y lo puso en Cristo, lo puso en Cristo. Y cuando Cristo fue crucificado en la cruz, tú y yo estábamos allí. Es decir, la vida, la crucifixión de Cristo no solo fue una crucifixión sustitutoria, no solo Cristo estaba muriendo por tus pecados en la cruz, sino además tú también estabas allí muriendo. La Biblia enseña que esa muerte también fue inclusiva porque te incluyó a ti y me incluyó a mí. Eso es poderoso. Pero mira, nota lo que dice ese versículo Romanos 6 del capítulo 6. Sabiendo esto, y ahí está la clave. Pablo, ¿por qué tiene que enfatizar sabiendo esto, conociendo esto, vas a vivir en libertad? Sabiendo, ¿sabes por qué? Porque es posible no saber esto. Es posible vivir como cristiano, pero vivir de una manera muy humana, muy terrenal, sin saber esto. La Biblia enseña, sabiendo esto, y nos habla de un conocimiento en primer lugar, y ese conocimiento en la Biblia muchas veces es más allá de algo intelectual, es más allá de un tratado teológico o de un conocimiento académico, es más allá de un conocimiento intelectual. Ese conociendo o sabiendo esto habla de una revelación de Dios, mejor dicho, de una iluminación, ¿sí? De una iluminación de aquello que ya está revelado en la Biblia, ¿sí? Ese sabiendo esto habla de un conocimiento profundo de una realidad espiritual que en otro momento no lo hemos experimentado ni entendido. Este sabiendo esto es más o menos cuando Cristo empezó a experimentar el rechazo de la gente, experimentó a experimentar ello. Jesús en algún momento a sus discípulos les dijo, ¿sabes qué? La gente, ¿quién dice que soy? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Muchos de sus discípulos, unos dijeron, algunos dicen que tú eres el profeta que había de venir, que eres Elías, Juan el Bautista, y Jesús ahí le lanza esa pregunta que también es para ti y es para mí. Esa pregunta y le dice a ellos, sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? La gente empezó allí a mirarse posiblemente, a no saber qué contestar hasta que se levanta uno, Pedro, dice la Biblia, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde Cristo le dice, bienaventurado Pedro. No te lo ha revelado esto carne ni sangre. No te lo ha revelado ninguna escuela filosófica, teológica, rabínica del momento. No te lo ha revelado ningún estudio bíblico. No te lo ha revelado el seminario, la iglesia, la escuela dominical. No te lo ha revelado. Te lo ha revelado el Padre que está en los cielos. Y ese conocimiento, esa revelación, esa iluminación viene de Dios. Y el anhelo de Dios, siempre vemos en la Biblia, es que Dios siempre quiere que nosotros pasemos de ese conocimiento intelectual, de ese conocimiento académico, a un conocimiento vivo, experimental, de quién es Jesús, de quién es Dios, de la obra que ha hecho. Pablo, volviendo al pasaje de Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, mientras tú no sepas que tu cuerpo, que tu viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo para la destrucción del cuerpo del pecado, vas a seguir viviendo como un esclavo. Yo no sé qué
te arrastra a hacer lo malo? ¿Con qué pecado estás luchando? Yo no sé con qué tendencia natural humana no te permite avanzar a ese propósito glorioso que Dios tiene para ti. Yo no sé qué te impide a ti. Yo no sé con qué estás luchando. Lo que yo sí sé es que si tú entiendes, si tú recibes esa iluminación de Dios, y si tú recibes esa verdad de Dios, te apropias de esa realidad espiritual de que has sido crucificado con Cristo, entonces tú vas a poder vivir en libertad. Algo poderoso. La Biblia, Pablo, en este mismo pasaje o en este mismo libro de Romanos, capítulo 5, nos ilustra a partir del 5:12 adelante, nos dice que por un solo hombre, cuando entró el pecado, también pasó ese pecado a todos los hombres, ¿sí? Eso nos habla de esa herencia que hemos recibido como descendientes de Adán. Eso nos habla de que cuando nosotros ingresamos en esta tierra, en este mundo, cuando nacemos, ya venimos con esa inclinación, con esa naturaleza caída. Ya venimos con ese virus ya infectados del pecado. Ya venimos con esa digamos, tendencia a ser todo lo contrario a lo que es de Dios. Somos carne, hemos nacido así y la única forma de ser libres de esta condición era nuestra muerte. La única forma de ser libre era salir a través de la muerte. Eso era la única respuesta, la única solución. Fuimos esclavos del pecado por medio de nuestro nacimiento y somos liberados por medio de nuestra muerte, en otras palabras. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Dios no tuvo la intención de hacerte una modificación, de ayudarte a educar tu naturaleza caída, de someterla, de sujetarla y de hacerla obediente. No, no, no. Eso no fue la solución de Dios. La solución de Dios fue crucificarte poniéndote en Cristo, a ti y a mí. Sabiendo esto, que nuestra naturaleza, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, nosotros, al ser muertos con Cristo, tuvimos la oportunidad de poder librarnos de esa naturaleza, de esa condición de pecado, de esa condición de tinieblas, de ataduras, de esa condición, digamos, que nos llevaba simplemente a la condenación. Gracias a Dios por la obra poderosa de Jesucristo, que al morir Dios nos incluyó en esa obra preciosa, porque también Cristo no solo quedó en la cruz, sino que fue sepultado, pero la buena noticia y la victoria es que resucitó, porque así como Cristo resucitó de la muerte, nosotros también hemos resucitado espiritualmente en Él para vivir una vida nueva y una vida de victoria. ¿Sí? Esto es maravilloso. Mira, y este pasaje de Romano nos habla maravillosamente sobre estas poderosas verdades. Y mi oración a Dios y mi anhelo a Dios es para que Dios nos ayude a poder entender esta realidad espiritual, para que nosotros podamos entender esta maravilla, esta obra poderosa, única, esta obra consumada del Señor a nuestro favor. Por eso el apóstol Pablo sigue explicándonos, hablándonos de estas maravillosas realidades, y mira lo que dice en el versículo 11. En el versículo 11 dice: así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús. Consideraos muertos al pecado. Una vez nosotros sabemos esto del versículo 6, una vez tengamos claro que hemos sido librados a través de la muerte de Cristo, porque Dios nos puso juntamente con Él, ahí nosotros podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Sabes cuál es lo trágico en la vida cristiana? En la vida cristiana lo trágico es que muchas veces queremos considerarnos muertos al pecado. Luchamos para vivir para Dios. Luchamos. Hacemos de todo, oramos, leemos la Biblia, ayunamos, hacemos de toda, aplicamos todas las, no sé, los ejercicios espirituales que tenemos y que son válidos, por cierto, pero queremos considerarnos muertos al pecado, luchar contra lo malo. Eso es bueno, esa motivación de no querer desagradar a Dios, pero queremos hacerlo sin saber esto primero. Sabiendo esto, versículo 6 de Romanos capítulo 6, sabiendo esto, es la base para poder considerarnos. Si yo no sé esto, como dice Romanos 6:6, yo no puedo considerarme de una manera efectiva. Voy a luchar por mis propias cuentas, voy a luchar con mi propio esfuerzo, voy a luchar como cuando Pablo también en su momento, digamos, de lucha, él se dio cuenta que experimentaba una fuerza que lo arrastraba a hacer lo contrario a lo que él quería. Pablo experimentó esa realidad de entender que él no tenía que luchar con su propia fortaleza, con su propio dominio propio, con su propia voluntad, con su propia fuerza de voluntad. Él tenía en primer lugar que experimentar la iluminación de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y después ya considerándose. Es poderosa esta verdad. Tú no puedes tener victoria sobre el pecado de una manera viva, de una manera experimental, si tú no sabes esto primero, si tú no entiendes que ya fuiste crucificado en Cristo Jesús, y esto todo es la gracia de Dios. No es porque tú seas mejor, no es porque tú seas mejor, bueno o más buena, no. Es gracia de Dios, que Dios en su soberanía, Dios nos colocó en Cristo Jesús, y Dios a través de la muerte de Cristo nos sacó a una nueva dimensión de luz, a un nuevo reino. Y en ese reino nuevo, nosotros allí sí tenemos que vivir para Dios en victoria. Como dice en Romanos 6:11, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. No es solo considerarnos muertos, sino entender que así como hemos muerto con Cristo, también hemos resucitado con Él, y ahora vivimos en victoria. Y ahora vivimos con esa nueva conciencia de que ya no vivimos, ya no militamos según la naturaleza anterior, sino según la naturaleza resucitada de Cristo. El tema de este live era cómo experimentar la libertad que hay en Cristo. En primer lugar, es entender, es saber esto, es la revelación que Dios nos ilumina, así como a Pedro, ¿no? Así como a Pedro, mira, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Esa revelación, esa iluminación es obra del Espíritu Santo, que nosotros podamos recibir esa verdad espiritual y podamos echar mano de esa realidad y posicionarme, y con base ahora ya poder en la vida práctica, en la vida experimental, considerarme muerto al pecado, pero vivo
para Dios. Eso es lo maravilloso, es la progresión de la libertad real. Es algo progresivo. No podemos vivir en libertad, no podemos vivir en victoria sobre el pecado si no hemos entendido primero Romanos 6:6, que ya hemos sido crucificados con Cristo para que el cuerpo de pecado sea destruido. Eso es lo maravilloso y eso es la poderosa libertad que tenemos en Cristo. Eso es una posición espiritual. No necesitamos entenderlo todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a entender esto si tú me puedes decir, oye, yo he nacido en esta época, ¿cómo es que yo he sido crucificado si yo ni viví en esa época? Dios lo hizo en su soberanía, en su sabiduría. Dios hizo esa obra poderosa. Recíbelo ahora, entiéndelo ahora, gózate en esa libertad y vive en esa libertad en el Señor. Ahora, solo basta entender esto. Solo basta saber que he sido crucificado en Cristo Jesús y ahora me rindo a Dios, me considero, ahora me considero. El considerarse es una respuesta de esa verdad de Dios que hemos sido crucificados, ¿sí? La verdad del versículo 6 de Romanos que dice, sabiendo esto, es la revelación de Dios, es lo que Dios mostró, lo que Dios ha hecho, es la verdad de Dios. Ahora el versículo 11, consideraos muertos al pecado, es aceptar esa verdad para mí, es de alguna manera la respuesta, la fe en esa verdad, la fe en esa verdad revelada de Dios en su palabra. Esa es nuestra respuesta, pero no basta para poder nosotros crecer en el Señor, para poder nosotros avanzar en esta verdad, avanzar en ese propósito eterno de Dios de hacernos como a su Hijo Jesucristo. Nosotros seguimos avanzando. Y mira lo que sigue hablando el apóstol Pablo. No solamente habla de que Dios nos crucificó con Cristo y que por eso debemos considerarnos, aceptar esa verdad, sino además, versículo 13, mira lo que dice. Versículo 13 dice, 12 adelante, dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal. Eso es práctico, esa es la vida victoriosa, la vida cristiana victoriosa de una manera práctica. No reine el pecado no seas esclavo del pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Libérate de ese lastre, de esa cadena. Libérate. Cuando tú entiendes que has sido crucificado con Cristo, te puedes considerar, y por eso Pablo dice, no reine por eso el pecado en tu cuerpo mortal. No cedas, no te rindas nuevamente a la inmundicia, al pecado. No te rindas nuevamente a hacer lo contrario a lo que Dios anhela y quiere para ti. No te rindas al pecado, no reina el pecado en su cuerpo mortal para que lo obedezcan en sus lujurias. Mira, yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando era un joven, bueno, sigo joven todavía, cuando era un muchacho, acá en mi país, acá en el Perú, había servicio militar obligatorio, ¿verdad? Y cuando uno es soldado, bueno, a mí me llevaron realmente, acá me llevaron así, por más que yo tenía mis documentos y todo, me llevaron igual porque yo no había hecho el servicio obligatorio y a la fuerza me llevaron a servir, ¿ya? Pero cuando uno está... ¿Por qué te digo este ejemplo? Porque cuando uno está en un régimen así castrense, una de las cosas que se rigen ahí, de las premisas, es que las órdenes del superior se obedecen sin dudas ni murmuraciones, ¿sí? Eso es lo que
lo que le toca a un subalterno, a alguien que está sometido en una institución, así en un sistema castrense, que tú obedeces sí o sí. Si te dan una orden, tú lo obedeces sin duda ni murmuraciones, porque el único responsable de esa orden es el superior que te la da. O sea, es decir, uno tenía que obedecer sí o sí. Y así funciona en el mundo espiritual. La naturaleza pecaminosa está sometida al pecado. Y por más que tú no estés de acuerdo, entre comillas, por más que tú no quieras, por más que tú no desees, tú no tienes la capacidad, tú no tienes la fuerza para poder rechazar ese pecado. Eso enseña la Biblia, que la carne no puede agradar a Dios, no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Es decir, no tenemos las condiciones para nosotros poder vivir en libertad. Nosotros en ese sistema de castrenses obedecemos sí o sí. Pero lo lindo es que cuando tú sales, cuando tú ya te licencias de esa etapa de servicio, tú ya eres libre. Y por más que el comandante, el general venga y te diga a ti, ¿sabes qué? Haz esto. Tú, y si eres ya libre y si ya has salido de ese periodo, ya eres un ciudadano civil, ya no eres militar, tú le puedes decir, mira, ya soy licenciado, ya no tengo por qué servirte. Y eso es exactamente como pasa en el mundo espiritual. Cuando nosotros estamos en Cristo, hemos salido de esa condición de esclavitud y de obediencia ciegas al pecado. ¿Sí? Cuando ya estamos en Cristo, el pecado va a venir a querer someterte, pero tú tienes la posibilidad de levantar tu carnet de libertad en Cristo y decir, ¿sabes qué? Ya no vivo para ti, ahora vivo para Cristo. Y esa es la realidad espiritual más poderosa que tenemos en Cristo. Y mira, y una de las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que aprender es rendir nuestro cuerpo carnal, dice la Biblia. Por eso Pablo dice, versículo 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo carnal. Dice versículo 13, dice, ni presenten sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, Pablo primero dice, sabiendo esto, versículo 6 de este capítulo de Romanos, sabiendo que tu cuerpo ha sido crucificado con Cristo, te puedes considerar, versículo 11, pero no solamente considérate, sino además ahora consagra tu cuerpo a Dios, tus cuerpos, preséntate a Dios como vivos de entre los muertos. Mira, los cristianos como tú y como yo, somos llamados a presentarnos a Dios delante de su trono de la gracia. Pero tenemos que ir con esa conciencia, con la conciencia de que ahora nos presentamos a Dios como personas resucitadas en Cristo, como vivos de entre los muertos. Ya no estoy muerto. Ya no estoy en la condición de esclavitud, ya no estoy en la condición de tinieblas, ya no estoy en la condición de que el pecado me domina. No, ahora como he sido muerto con Cristo, he sido sepultado y he resucitado con Él, ahora me puedo presentar como vivo
entre los muertos, y esa es la verdadera, la victoriosa vida cristiana, una vida de resurrección, una vida sobrenatural, porque esa vida de resurrección es una vida sobrenatural, es una vida que no se vive con los argumentos humanos, con los argumentos naturales de la vieja creación, sino una vida que se vive con ese régimen nuevo del Espíritu, con esas armas de la nueva creación. Esa es la victoria que tenemos en Cristo. Esa es la victoria que tenemos en Jesús. Tenemos vida, pero una vida nueva en Cristo. Así que, así como sabiendo esto, que he sido crucificado, ¿sí? El conocimiento espiritual, primero la revelación espiritual, la fe en esa revelación, considérate muerto al pecado, pero no basta ahí, sino ahora consagra tu cuerpo a Dios. Consagra tu vida a Dios. No puedes considerarte muerto sin saber esto, pero tampoco puedes vivir en victoria si solamente entiendes esto y te consideras muerto, sino necesitas también ir un poco más allá y consagrar tu vida a Dios y rendirte y decirle: aquí está, Dios, mi vida, mi cuerpo carnal, aquí te lo pongo a ti, delante de ti, como un sacrificio vivo, como habla Romanos mismo en el capítulo 12, 1 y 2, que nos insta a que nosotros podamos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y presentar nuestros miembros a Dios. También nos habla de eso, y vamos a leer en ese pasaje para tenerlo súper claro, ¿sí? Por tanto, hermanos, este está en Romanos 12, capítulo 1, versículo 1. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, mira, tu cuerpo, como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sabiendo esto, Romanos 6:6. Romanos 6, considérate muerto. Romanos 6:13, conságrate, preséntate a Dios, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, preséntate a Dios como vivo de entre los muertos. Eso es prácticamente el camino a seguir para experimentar esa libertad que tenemos en Jesús. ¿Cómo ser libre? Me puedes decir: estoy esclavo de este pecado, lucho y no tengo victoria, lucho y me frustro porque siempre caigo en lo mismo y estoy como en un círculo vicioso, que peco, le pido perdón a Dios, recibo su perdón, pasa un tiempo, vuelvo a pecar, pido perdón, Dios me perdona y pasa un tiempo y vuelvo a pecar y estoy en ese círculo de esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido, en primer lugar, Romanos 6:6. Sabiendo esto, cuando tú sabes esto, empieza la victoria. Cuando tú empiezas a entender esto, empieza la victoria. ¿Te acuerdas? Esa pregunta que se hacía la gente que rodeaba a Jesús? Cuando veían a Jesús, por ejemplo, liberar a un endemoniado, la gente, ¿qué decía? Los que estaban allí, muchos de ellos conocedores de la Torá, de la ley, muchos de ellos rabinos, muchos de ellos conocedores de la ley del Señor, decían: ¿quién es este que aún los demonios le obedecen? ¿Quién es este? Cuando veían a Jesús calmar la tormenta en el mar, y Jesús con autoridad mandaba al mar, mandaba la tormenta y se hacía grande bonanza, la gente en su corazón y decían: ¿quién es este que aún el viento y los mares le obedecen? ¿No? Cuando veían a Jesús enseñar con autoridad, enseñar con la libertad que tenía, porque un hombre lleno del Espíritu Santo, y
¿Qué decían? ¿Quién es este que con gran autoridad enseña y no como los escribas y fariseos? ¿Quién es este? Después ya vimos cómo es que cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dice que soy? Pedro ahí se levanta y ahí donde viene ese conocimiento vivencial del Hijo de Dios. Y ahí está la clave. Allí está la clave de la victoria, entender quién es Jesús, entender qué es lo que significa estar en Él, entender que lo que Dios ha hecho en Cristo y nos ha incluido, por ejemplo, en la cruz para nosotros crucificar, matar al hombre de pecado, posicionalmente hablando. Pero Dios no solamente quiere que nosotros entendamos cuál es nuestra posición en Cristo, sino además que nosotros podamos experimentar en la vida cotidiana, podamos experimentar en nuestra realidad cotidiana esa realidad espiritual, podamos experimentar esa verdad de la libertad en Cristo, podamos experimentar de una manera vivencial, de salir de un conocimiento intelectual, académico de Dios a un conocimiento íntimo de Dios, a un conocimiento que podamos nosotros decir o escuchar a Jesús decir, como le dijera Pedro: bienaventurado eres tú, José, bienaventurado eres tú, María, bienaventurado eres tú, Lupe, bienaventurado eres tú, Carol, bienaventurado eres tú, Gerardo, bienaventurado eres tú, Guillermo, Armando. Bienaventurado eres, bienaventurada eres, porque Dios te lo iluminó, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino Dios te lo ha iluminado. Y ese es el poder de nuestra libertad, el poder de lo que Él hizo en Cristo Jesús, y Dios nos mostró y nos muestra en su palabra esas realidades espirituales. Por eso mi anhelo y mi oración es para que el Señor Dios Todopoderoso pueda iluminar nuestra mente, pueda iluminar nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, y nosotros podamos pasar de ese conocimiento académico de Dios, a un conocimiento realmente experimental, a un conocimiento realmente vivencial de Él. Yo quiero animarte allí donde tú estás. Yo no te conozco, yo no sé si esto, digamos, pasaste scrolleando y te quedaste de casualidad. Pero lo que yo sí sé es que seguro tú necesitabas escuchar esta realidad espiritual. No te estoy hablando de una denominación, no te estoy hablando de ser religioso, no te estoy hablando de ser fanático, no. Te estoy hablando de experimentar lo que la Biblia dice que Dios ya ganó para nosotros: la libertad, los recursos que Dios tiene para nosotros, para ti y para mí. No necesitas quedar en la condición de esclavitud. No necesitas quedar como esclavo, no necesitas quedar perdido, no necesitas quedar atado, con ataduras, con luchas constantes, con pesos, con culpa. No necesitas. Dios no te llamó para ello. Te recuerdo, la obra que Él hizo fue completa. La obra que Él hizo fue única y eterna. Única y eterna por amor, por gracia. Y eso es la realidad experimental, la realidad espiritual más poderosa que nosotros podamos ver en la Biblia. La buena noticia es que ahora nosotros podemos ir delante de Él, ir ante su trono de gracia y decirle: Señor, gracias. No entendí esto, pero quiero ahora experimentar esta verdad en mi vida. Quiero experimentar esta verdad en mi vida cotidiana. Quiero ser libre de una manera
vivencial. Quiero experimentar ese poder liberador, esa obra poderosa, portentosa de la cruz en mi vida. Quiero experimentar esos recursos de esta realidad espiritual de la nueva creación. Así que yo quiero invitarte allí donde tú estás a cerrar tus ojos y a orar conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la obra perfecta de Jesús. Te doy gracias por el consumado es una vez y por la eternidad. Gracias por esa obra única, perfecta, eterna. Gracias por tu palabra que nos ilumina, Señor, nos alumbra a entender cosas que hasta ahora no hemos entendido. Y junto a mis hermanos y a mis hermanas que están en el otro lado, Señor, yo quiero pedirte y quiero usar las palabras y la oración de Pablo a los Efesios para que tú nos concedas espíritu de revelación, que tú ilumines nuestra mente para entender aquello que tú nos has concedido. Oh Padre, por medio de tu Espíritu, enséñanos que ya hemos sido libres, que ya tenemos los recursos para vivir en victoria y que podamos nosotros experimentar la victoria práctica en nuestro día a día, Señor. Que como cristianos podamos crecer en ese conocimiento de tu verdad, en esa gracia, y podamos experimentar la obra poderosa tuya en nuestras vidas, la vida de Cristo en nosotros. Cada día, Dios, ayúdanos a recordar esta poderosa verdad. Oh Padre, te agradecemos. Padre, qué gloriosa libertad. Qué gran libertad tenemos en Jesucristo. Ayúdanos a experimentar esa poderosa verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Ha sido un súper gusto poder compartir con ustedes estas tremendas verdades. Recuerda que estamos en Cristo y tenemos todos los recursos de Dios para nuestras vidas, los recursos que Dios nos ha dejado. Así que yo te animo a que crezcas en esta verdad, a que siempre le pidas a Dios: Dios, ayúdame a conocer cada día aquello que soy en Cristo. Crece en esa identidad y tú verás realmente una revolución en tu vida cristiana. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.